Los gravísimos casos de corrupción habidos en 2015, por supuesto, vienen desde antes, pero estallaron en 2015 en estados como Veracruz, donde el gobernador está huido, el exgobernador está huido, Quintana Roo, Sonora, precipitaron la imagen del país en la percepción de los principales índices sobre corrupción de las mediciones internacionales. Al mismo tiempo, las leyes anticorrupción no han logrado todavía frenar el deterioro de la imagen con resultados, porque apenas se están poniendo en marcha. Y ahí está uno de sus primeros pasos, la elección del Comité de Participación Ciudadana, que elegidos por ciudadanos tendrán que ser los que lleven a cabo, los que implementen este sistema. ¿Lograrán? ¿Será suficiente? ¿Habrá tiempo para que este comité logre rescatar algo de la confianza perdida por la enorme impunidad que rodea los casos de corrupción? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy sobre este tema que a usted le preocupa, que es una de sus preocupaciones principales, el de la corrupción y la impunidad. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, México pasó de la posición 95 a la 123 al obtener 30 puntos en una escala donde 100 indica la mejor evaluación. La revelación del dato coincide con el proceso para la elección del Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción, que en un hito político será nombrado por ONGs, activistas y académicos. Después de levantar fuertes expectativas, la primera etapa de implementación de medidas anticorrupción no ha sido suficiente para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en ese índice. Además, el nombramiento del fiscal anticorrupción como pieza clave de este sistema se encuentra atorado en el Congreso después de un intento fallido y el temor de que el gobierno quiere impulsar un candidato a modo. Los escándalos de corrupción sobre el gobierno federal y de exgobernadores como los de Veracruz y Quintana Roo han afectado la confianza en las autoridades y derrumbado la aprobación del presidente. ¿Puede ayudar el Consejo Ciudadano del sistema a rescatar la credibilidad? ¿Puede hacerlo sin caer en las mismas prácticas de elegir cuates que la sociedad civil critica a los políticos? Posiciones. 1. La comisión de selección de los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que presidirá el Sistema Nacional Anticorrupción, garantizó un proceso imparcial y la designación de los mejores candidatos. El vocero de la comisión, José Luis Caballero, señaló que no vamos a formar un club de Toby, será gente que tenga las mejores cartas credenciales. No habrá ni cuotas ni cuates. Ese es el compromiso, indicó. 2. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México obtuvo 35 puntos de las 100 posibles, ubicándose en la misma posición que países como Filipinas, Mali o Armenia. Entre las 35 economías que integran la OCDE y desarrollo económicos, el país está en el último lugar, cuando China, India y Brasil se alejan hasta 40 posiciones. 3. De acuerdo con Transparencia, la falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y a los niveles de impunidad fueron determinantes en esta nueva evaluación del país. No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afecta a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes, afirma. 4. Demandan una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que las acciones en materia anticorrupción no dependan de la política, por lo que piden apertura y un perfil técnico en la designación de su nuevo titular, además de acelerar la creación de sistemas locales anticorrupción en las 19 entidades del país que aún no lo hacen. Hoy vamos a hablar de uno de las principales preocupaciones y motivo de indignación en este país, y es el asunto de la corrupción. Transparencia Internacional dio a conocer su última medición en la que el país vuelve a precipitarse, a hundirse en la imagen sobre el tema, cerca de 28 lugares. Habrá que discutir las mediciones, como ya lo verá. Así sucederá en este programa, pero en cualquier caso, ahí está la imagen, y esto se produce cuando las leyes anticorrupción, lo recordará, el sistema que se aprobó, que el gobierno acogió de las presiones de la sociedad civil para tratar de impulsar
nuevos mecanismos para luchar contra esto no acaban todavía de lograr detener, porque apenas se está poniendo en marcha, aunque ahí está, y también vamos a hablar de eso, de la creación, de la elección de un comité ciudadano que va a dirigir este sistema. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo Justine Dupuy de Fundar. Usted ya la conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Justine, como siempre, un placer. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y Marco Fernández. Buenas noches. Habitual en este programa, y además nos da mucho gusto que haya llegado, porque además va a tener que salir corriendo. Vamos a exprimirlo antes de que se vaya, porque tiene que viajar a Monterrey, de la Escuela de Gobierno del TEC y de México Evalúa. Muy buenas noches, colegas. Pues si quieren, a ver, abrimos con el primer dato. El primer dato es fuerte, Justín. Este sexenio, la caída en la imagen y en las mediciones internacionales sobre corrupción es apabullante. Estamos en 28 lugares el último año. No es de extrañar con la corrupción en los estados, pero sí da la impresión de que nada detiene, digamos, la caída de la imagen del país en esta materia. Sí, es que bueno, creo que hay que decir que es un índice de percepción, ¿no? Exacto. Entonces, y que de un año al otro se cayó 28 lugares, es en efecto enorme, pero eso muestra, creo que revela que los ciudadanos, la ciudadanía, pues sí tiene cada vez una peor percepción en términos de combate a la corrupción y de hechos de corrupción. Entonces, eso sería como el primer punto. Y paralelamente tenemos la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que este enojo que se revela en este número, ¿no?, en esta caída, justamente fue el que permitió también que la ciudadana se movilice para ayudar y a demandar que ya se construya en el país este Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces sería como mi lectura de este índice. Sí revela el hartazgo de los mexicanos, de la gente, con los hechos de corrupción, y este hartazgo mismo ha sido el que permitió justamente pues, las firmas de la ley 3 de 3, que empujó la construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora el problema es que el sistema toma su tiempo para construirse, entonces hay como una y tenemos una desafíos importantes, creo, Vienes. en la forma en que se está construyendo. Unas partes muy positivas, unos signos positivos y unos signos también, hay que decirlo con franqueza, de preocupación. O sea, claroscuros. Claroscuros. O sea, yo creo que por un lado coincido con Justín, o sea, sí tenemos que tener claro que este índice es un índice de percepción. Siempre, digamos, en términos académicos hay todo un debate sobre la construcción de la metodología del índice. Siempre distintos especialistas advierten en no hacer comparaciones en el tiempo, por un lado, porque el propio Transparencia Internacional admitió que a lo largo de los años cambió su metodología, entonces siempre tenemos que ser cautos en no decir caímos respecto al año pasado. Dicho eso, por supuesto, dado que es un índice de la percepción entre especialistas, gente, empresarios, etcétera, sobre las prácticas de corrupción al interior de un país, es evidente que hay un problema sustantivo en nuestro país. Si eso lo ligamos a otras encuestas de opinión pública que el propio Excelsior o otros medios, Reforma, etcétera, han hecho, todos demuestran que hay una percepción que incluso en este sexenio ha ido empeorando la forma en que el gobierno ha combatido a la corrupción. Dicho ese contexto, como bien dice Justín, o sea, claramente el hartazgo ciudadano permitió una energía ciudadana para ir empujando a una clase política que, recordemos, que no fue una de las reformas al inicio prioritarias de la administración ni tampoco de la oposición, sino que ya se discute esta reforma muy avanzado el sexenio, y en donde lamentablemente no habíamos aprendido las lecciones de la primera ronda de reformas estructurales en nuestro país, que en los 90s no produjeron buenos resultados o todos los resultados tan buenos que se prometieron por problemas de corrupción. Entonces, justo ahora que estamos metiéndonos al tema de cómo
vamos a atajar estas prácticas de corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público. Sí, las tramas. Uno de los problemas que estamos teniendo es cómo no solamente cambiar el marco legal, sino transformar las instituciones encargadas de su implementación. Por un lado, en la parte, digamos, positiva, tenemos el día de ayer terminaron las audiencias de una serie, no, el día de hoy terminaron las audiencias de una serie de compañeros de la sociedad civil que están aspirando a ocupar una de las 5 posiciones en el Comité Ciudadano que va a ser el encargado de hacer una serie de revisiones técnicas de cómo van las políticas de combate a corrupción de las distintas instituciones. Bueno, van a estar van a presidir el sistema. Exacto. Pero déjame parar un segundo ahí porque hay una cosa que los dos vinculan y me parece interesante y es, a ver, sí, en efecto, el hartazgo lleva, como decías tú, a la sociedad civil a demandar y exigir las leyes contra anticorrupción y el gobierno, después de los casos de la Casa Blanca y de Malinalgo, acaba accediendo a recoger las demandas de la sociedad. Sin embargo, a partir de eso, hoy, por ejemplo, los procesos que se han ido dando, estamos hablando de la Fiscalía General de la República, luego de la que deberá de nombrarse la Fiscalía Anticorrupción, posiblemente cuando empiece el periodo de sesiones, y el mismo proceso de la elección del Comité de Participación Ciudadana no se han acompañado, digamos, quizá con la misma fuerza de la sociedad, porque la sociedad parece que no está demasiado involucrada en este tema ahora. Bueno, es que pienso que hay como es un momento un poco esquizofrénico donde en efecto lo que vemos en términos de coyuntura es el año pasado fueron casos, ¿no? de corrupción de los gobernadores que salieron al aire, que creo que también eso impacta. Exacto, impacta, ¿no? en estos resultados. Además la impunidad, ¿no? Lo mencionaste al inicio del programa con el exgobernador de Veracruz, que pues no sabemos dónde está. Entonces hay esto, sí. Y del otro lado hay esta esperanza que se está metiendo en la construcción del sistema. Entonces, y diciendo, bueno, el sistema va a cambiar las cosas. El problema es que pues, logramos los cambios en el papel, ahorita hay que pasar a la práctica, y en efecto hay una de las cosas que es importante es que lo que hace el sistema es tratar de articular varias instituciones entre ellas, ¿no? Para que justamente se coordinen mejor y impacten, ¿no? sobre el combate a la corrupción. Pero yo agregaría, Justin, o sea, coincidiendo prácticamente en todo lo que dices, que yo agregaría un factor, que eso para mí es la parte preocupante. Viendo el temblor, nuestra clase política no se hinca. Pues a ver, veamos cómo fue el proceso del nombramiento del procurador, de la secretaria de la Función Pública. O sea, cuando tú necesitabas mandar las señales de que necesitamos hombres que no tengan la sospecha por su partidismo, de que no van a hacer una aplicación selectiva de la ley, no, pues en Los Pinos no escucharon eso, y peor aún, los señores senadores que tienen la facultad de hacer la revisión para la ratificación de estos funcionarios, pues no cumplieron, la verdad, dejaron mucho que desear en esos procesos de comparecencia para ver si aprobaban estos nombramientos. Peor, en diciembre, como el estilo clásico de hacer mal la política, le meten un gol a la sociedad, porque nombran como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, otra de las instituciones del sistema, a otro señor expriista, a otro exsenador del PRI, a Chaurán. Y los señores magistrados que eligieron a su compañero como presidente nunca le explicaron a la ciudadanía los criterios de selección de por qué este señor consideran en este momento que justo está empezando a arrancar el Sistema Nacional Anticorrupción, que una persona con antecedentes otra vez partidistas sea el que tiene que presidir los esfuerzos de este tribunal. A ver, traemos por un lado, digamos, a la clase política, que lo que ustedes están más o menos diciendo es, a ver, hay cierta esquizofrenia porque parece que damos un paso adelante y dos atrás. Pero también Justin dice,
hay una situación, digamos, de cierta esquizofrenia en la sociedad porque está esperando o tiene la esperanza de que el sistema realmente ayude a combatir la corrupción. Lo que pasa es que ¿Tú lo crees? Sentido, ¿Coincides en eso? En ese sentido, ¿Sí crees que hay esa que esperanza? desde que hablábamos cuando se estaba discutiendo el primer conjunto de leyes de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, Sí. de la necesidad de ser muy responsables para no establecer falsas expectativas de los logros que va a tener este sistema en el tiempo. Va a tomar tiempo cambiar instituciones para empezar a dar resultados, de hacer buenas investigaciones, tiene, digamos que pasa por tres lados. Por un lado, sí, la modificación del marco jurídico, en donde se necesitan atribuciones que antes no tenían las autoridades para hacer, por ejemplo, investigaciones ligadas al problemas de corrupción. Por el otro lado, liderazgos muy importantes al interior de estas instituciones para mover los cambios, el tercer punto, los cambios de las propias instituciones, la forma en que se selecciona al personal, se capacita, se le da recursos para poder hacer bien su trabajo. Y en ese segundo punto, Ajá. en el liderazgo, es donde con franqueza, ahí sí, yo sí veo la parte oscura. O sea, veo que empezamos con el pie derecho y ahora vamos con el pie izquierdo. ¿Y por qué? O sea, no es una cuestión personal contra el procurador o contra la señora Arely Gómez, sino que es más allá de las personas, uno ve los antecedentes, las credenciales partidistas. A ver, el señor procurador tiene un despacho y en su declaración de conflicto de interés es la fecha que hoy no han hecho pública la declaración de conflicto de interés, es decir, bueno, el despacho en el que forma parte el procurador ya no va a intervenir en estos casos. Tengo que hacer un corte, pero me importa mucho subrayar una de las cosas que dijiste y es el tiempo. Dices, va a tomar tiempo y la pregunta es si hay suficiente tiempo en función del hartazgo y del enojo que ustedes mismos están reconociendo. Estamos hablando de corrupción, no se vaya, 2 minutos de corte y volvemos aquí a Opiniones Encontradas. El combate a la corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción, ambas ahí tratando de caminar 2 pasos adelante, 1 para atrás. Y, Justín, me quedé contigo, decían, el sistema va a dar resultados en el largo plazo, es un cambio institucional, es crear un poco en esa lógica que venimos desde el 2000, creando una especie de órganos paralelos al Estado. ¿Hay suficiente tiempo cuánto hay que esperar? Porque la gente lo que está preguntándose es, yo quiero que Duarte sea sancionado, los Duarte, que hoy se amparó, por cierto, Duarte, que saber qué está pasando en Quintana Roo, ¿cuánto tengo que esperar? ¿Es dable de pedir a la gente que espere? Sí, es que normalmente si todo va bien, el comité coordinador debería en los 3 próximos meses, debería ya de estar constituido y el sistema empezar a caminar. El problema es que luego hay como varias partes que le va a faltar, la autonomía de la fiscalía, que va a ser como también, ¿no? otra batalla, los sistemas locales, porque también pues, lo hemos visto. Exacto. Entonces, estos van a tomar más tiempo porque apenas en los estados están armonizando sus leyes, tienen hasta julio para armonizar sus leyes y después de la armonización viene también este tema fundamental del cual estábamos hablando, es decir, la designación de estas personas que encabezarán las instituciones y decíamos de la importancia de elegir personas, de seleccionar personas que tengan una trayectoria reconocida, que sean profesionales, por que ejemplo, sean expertos. Ahí, en esa parte de los estados. Exacto. Entonces, aquí hay también muchas batallas que librar para que el sistema pueda avanzar. Hay incluso una palabra que lo resume, me parece que lo resume bien. El informe de transparencia ayer decía, buena parte del deterioro en la imagen y la percepción sobre el tema de corrupción es que, por ejemplo, en el caso de los estados, no hay contrapesos. Este comité que se está integrando tiene que tener esa función de convertirse en una especie de contrapeso de los poderes públicos, de toda autoridad, para señalarle, supervisarla, y en su caso denunciarla para que las fiscalías entren y persigan? Bueno, pues sí, porque por un lado van a tener que, junto con el secretario técnico, establecer un informe en donde se dé cuenta de las acciones que cada una de las instituciones integrantes del sistema han hecho o no han hecho para combatir la corrupción y la eficacia de las mismas. Y si se hacen bien esos informes, eso puede representar un costo político para los que se estén haciendo guaje y un reconocimiento para aquellos que están haciendo esfuerzos para ir avanzando en la lucha anticorrupción. En los estados, si a nivel federal el reto es mayúsculo,
en los estados, bueno, es titánico. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, estamos observando con preocupación que en los estados, por ejemplo, en los estados en donde se tiene nuevo gobernador, la tentación de decir, bueno, claramente los órganos de fiscalización superior de los estados no funcionaron. Entonces se tienen que ir los que eran los auditores de esos estados. Pero la tentación de entonces nombrar a otro auditor que sea ahora cercano a los nuevos gobernadores está ahí. Claro. No podemos volver a cometer esos mismos errores de los que ya observamos. O sea, es que eso, caer otra vez, digamos, en simulaciones, pero a ver, el punto es, tú ves dentro de la gente que está compitiendo, entre los 17 que quedaron, quién se pare y le diga, por ejemplo, lo que decía Marco hace rato, oiga, señor procurador, usted tiene que haber entregado su 3 de 3 sobre conflicto de intereses del despacho en el que estaba, y hacerlo, sí, por ejemplo, sí, la ¿quién? verdad es que creo que... ¿A quiénes ves? ¿A quiénes ves haciendo eso? Sería como difícil dar, o sea, que quedaron al final 15 y Ajá. hay muy buenos perfiles. ¿A quiénes ves haciendo o sea, yo, eso? De esos 15. en general, es que es un poco difícil pronunciarse porque Fundar decidió no pronunciarse por un candidato, pero en general por un perfil, y lo que estamos viendo es, en los 15 que quedan, o sea, la mayoría son muy buenos perfiles, y creo que esto es importante subrayarlo, porque este proceso, el proceso de selección de este comité de participación ciudadana ha sido, está, o sea, ejemplar, porque ha sido transparente, ha sido muy ciudadano, no solamente porque se creó un comité de selección ciudadano, sino que también hubo foros de consulta, y se también en hicieron términos públicos, se transmitieron por internet, exacto. Entonces, realmente se hicieron preguntas. Muy buen proceso, todavía no se termina. El lunes ya sabremos quién va a integrar este comité, pero creo que crea un precedente tan importante porque se ve que se puede hacer estos procesos abiertos, con criterios objetivos, participativos y públicos, además eficientes. También, a ver, que sean públicos y transparentes no quita, por ejemplo, lo que decía el vocero del comité que va a elegir, que es, en efecto, muchos de los que eligen son amigos de los que van a ser elegidos. ¿Cómo evitas eso? ¿Cómo evitas que cuando se haga la decisión, caiga? Yo asumo que los colegas, cuando el lunes anuncien la decisión de quiénes son los 5, van a establecer los criterios del por qué seleccionaron a esos 5. Bueno, por eso ya se debería saber, ¿no? Eso se debería saber desde y hay una metodología, hay una metodología que es a priori, que es... Hay una metodología para evitar el conflicto Exacto. de interés cuando les tocó, porque hubo un primer proceso, eran más de 50. Primero, los que no cumplieron con todos los requisitos legales, los descartaron. Claro, luego evaluaron los que les quedaban y ya quedaron 17. Entonces, para llegar a estos 17, cuando había un conflicto de interés, es decir, una persona demasiado cercana o porque su organización había postulado, ¿no?, a este candidato, pues decía, no, yo ya mi organización lo postuló, no puedo estar pues evaluando, ¿no? Entonces hay una metodología que justamente evita los conflictos de interés. Pero, y por está ejemplo, tienen que cual... ser gentes que tengan trayectoria en la materia, que tengan la especialidad, ¿no?, de la lucha, sí, y la experiencia en la lucha anticorrupción. ¿Todo el mundo de esos 17 tiene experiencia en la lucha anticorrupción? Lo dudo. Yo creo que no forzosamente hay que tener experiencia en solamente una categoría. Lo que van a ser 5, se pueden complementar también, ¿no? Y es un poco lo que se está buscando también, que tengan diferentes trayectorias o capacidades técnicas también diferentes. Pero es que ahí ya abres tanto. Tengo que hacer un corte y si quieren regresamos a este punto que es el medular, lo que podemos esperar de lo que salga de ahí. Y sobre todo, que no repitamos lo que la sociedad civil critica de la clase política. La sociedad civil en ese sentido está haciendo el esfuerzo precisamente para mostrarle a la clase política cómo estos procesos de nombramiento se tienen que hacer, para no hacer los champurrados que hemos la visto, gran responsabilidad, lamentablemente, por ejemplo, en el Senado, en donde, perdón, o sea, uno tiene que observar, vean en YouTube los videos de las comparecencias. Me parece una vergüenza que ahora que tienen esa facultad los señores senadores para, por ejemplo, ratificar al secretario de la Función Pública, no haya habido una pregunta relacionada a qué hizo la secretaria como procuradora en retos en resultados de combate a la corrupción que la hacía la buena para ser la secretaria. Déjame hacer un corte rapidísimo y regresamos con ese tema que es la parte más intensa de esta discusión. La estrategia de las leyes anticorrupción, ahí está hoy eligiéndose
al comité ciudadano de participación ciudadana que va a estar que va a presidir o va a tener una persona en la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Me quedé contigo, Marco, y es sí, la sociedad civil puede mandar un mensaje importante si hace bien este proceso. Por supuesto, hay 15 finalistas, algunos pues han sido como Miguel Treviño, por ejemplo, fue el de transparencia del principio del gobierno de Nuevo León. Tienes a Jacqueline Pechar, ex presidente del IFAI. Tienes también a María Clara Costa. No hay muchas mujeres, entiendo que son hay 3 mujeres. 3 mujeres nada más del resto. Ahora, el problema es cuáles van a ser los criterios para sacarlos. No todos tienen experiencia en anticorrupción dentro de esa lista. Y algunos también puedes preguntarles, ¿y qué fue el resultado de sus gestiones, por ejemplo, en términos de lucha contra la corrupción? Yo en ese sentido, confío en que este proceso, pues hasta ahorita todo ha sido profesional, transparente, han estado los criterios. No es echarnos porras desde la sociedad civil a otros colegas de la sociedad civil, porque sería muy irresponsable si viéramos algo que está mal, no en señalarlo. Afortunadamente, los 7 colegas que están en parte de la comisión han hecho bien su trabajo en términos de hacer todas estas cosas como se debe de hacer. O sea, y yo confío que ahora, el lunes, cuando anuncien su decisión, le explican a la sociedad cómo es que llegaron a esta decisión, para en ese momento mandar una señal completamente robusta de cómo este tipo de ejercicios se tienen que hacer, porque en otras áreas, en las áreas pues, del Congreso, por ejemplo, la verdad, los procesos que hemos visto, pues de ratificación de ministros de la Corte, procuradores, secretaria de la Función Pública, etcétera, sí han dejado mucho que desear, la verdad. Bueno, o sea, uno esperaría mayor profesionalismo de los señores senadores, de hacer preguntas muy puntuales, procesos mucho más rigurosos, donde se vean los antecedentes, los logros. Yo ponía como ejemplo, y en verdad espero que se entienda que no es una cosa personal, pero yo sí ponía el ejemplo, a ver, ¿qué resultados objetivos en términos de éxito de lucha contra la corrupción tiene la ex procuradora, hoy secretaria de la Función Pública? Como procuradora, yo no los veo. Y de todas maneras la mandan como secretaria de la Función Pública. Y ningún senador hizo preguntas relacionadas, y decir, bueno, a ver, ¿por qué no hubo estos resultados? Ergo, ¿por qué puede ser secretaria? Midiendo con la misma vara, dentro de los 15, aquellos que hayan tenido puestos relacionados contra la lucha contra la corrupción, ¿han tenido resultados? ¿Se está midiendo eso? Pero yo creo que el comité aquí tiene también otras funciones en términos de que son 5, entonces se pueden complementar. Pueden haber expertos en combatir la corrupción, expertos en transparencia, expertos en también derecho administrativo, abogado, ¿no? Entonces se necesita más bien de perfiles plurales, y yo creo que una de las cosas más importantes es que se creó una especie de comité que es un ovni que nunca se había visto, ¿no? Porque es un comité de participación ciudadana integrados por ciudadanos que además van a presidir a otras instituciones. Entonces, sí, y las recomendaciones que puede hacer este comité no son vinculantes. Entonces, ¿qué tipo de poder va a tener? Y el poder lo va a tener, su fuente va a ser la de la ciudadanía, la de los medios de comunicación. Entonces, y en la medida va a tener en la que ser, honren, van a tener que ser tendrán que ser ciudadanos capaces de mantenerse vinculados o de animar la participación de la gente. Porque hoy y que honren en ese sentido la responsabilidad a la que van a asumir. O sea, yo espero tener en esos colegas, esos 5, que cuando vengan discusiones incómodas, como el formato de las declaraciones patrimoniales, como los problemas de cómo se dirimen las controversias de las, ¿cómo se llaman?, de las compras públicas, etcétera, etcétera, tengan pues la valentía para poder señalar con todas sus letras cuando haya una omisión, pues se reconozca cuando hayan cosas que estén bien. Hay casos dentro de esa lista, pienso por ejemplo en Enrique Cárdenas, que incluso se han parado frente a gobiernos de los estados, por ejemplo el de Puebla, pero digamos que
hay cierta especialización, porque hasta donde yo he visto lo de la metodología, un asunto importante es que sean gente que se haya especializado en esta materia. En varias materias, ¿no? Ajá. En rendición de cuentas, en transparencia, en combate a la corrupción, también en que tengan idea de la administración pública, ¿no? Entonces, se necesita de varios uno ve los conocimientos. perfiles y hay perfiles que son muy complementarios. Hay gente que entiende bien, por ejemplo, de derecho y han hecho, ¿cómo se llaman? Litigios estratégicos. Hay gente que entiende bien de la economía y que puede poder contribuir a estar presionando de cómo se hacen los seguimientos de los movimientos financieros ligados a estos problemas de corrupción. Hay gente especializada en la administración pública para poder entender la necesidad de profesionalizar las instancias del Estado para combatir la corrupción. Hay muchísimos Pues sí, pero perfiles. es amplísimo, de repente Exacto, los perfiles pero que traes, tienes gente hasta creo- de derechos humanos como Pero María creo Costa. pero sí es importante porque la corrupción también impacta directamente sobre los derechos humanos. Lo hemos visto ahorita en Veracruz y los medicamentos, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa fundamental es que el poder de este comité se creó porque hay una crisis de confianza en las instituciones como las conocemos. Entonces se creó un comité de participación ciudadana y para realmente que funcione va a tener que tener la confianza de los ciudadanos. Entonces también es importante que la gente que llegue, que integre este comité, tenga de confianza, ¿no? Y tenga como relaciones fuertes con la ciudadanía. Porque pensar que esto va a ser nada más función de estos 5 ciudadanos, por más ilustres que sean, sería una ilusión. Sí, porque o sea, puede creo caer. que el tamaño del reto que tenemos como sociedad invita a todos como ciudadanos, en verdad, no es una cosa ilusa, es que en verdad el tamaño del problema es tal que si no le entramos entre los distintas pero arenas, evidentemente va a ser ellos difícil. Por estando supuesto, ahí tendrán un por papel supuesto. decisivo de si Por tienen o no supuesto, tienen liderazgo. pero Por lo no, pronto, pero pensar Pero- que sean ellos solamente los que van a hacer esta decisión me parece próximo mal. 31 o 30. El lunes. Entonces, el lunes 31. Y Lunes después, 30. Exacto, Lunes a las 9 de la mañana 30. el comité de selección da su... y hay otro Bueno, nombramiento que ya no me hemos voy. hablado rapidísimo, que vendrán, que son los magistrados de las salas especializadas, que tenemos que cuidar mucho ese A ver, proceso para que no tengamos ese otro queda champurrado como el del presidente del Tribunal de Justicia Ese queda Administrativa. pendiente. Muchas gracias, Justin Dupuy, de Ya, Fundar. gracias. Muchas gracias, Marco Fernández, como Muchas siempre. gracias. Un placer haberte tenido. Muchas gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde y mientras tanto, que tenga una buena tarde. Hasta luego.